Abra su Biblia, hermano, en San Juan, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar, tengo planeado estudiar 7 versículos con ustedes. Eh, Sin embargo, por razones de tiempo puede ser que solo podamos estudiar 3. Querido hermano John, cuando yo esté con 30 minutos, cuando sean 30 minutos, a partir de ahora me enciendes la luz, por favor. Gracias. Abra su Biblia ahí en San Juan, capítulo 1, verso 6. Esta es nuestra continuación del estudio sobre el libro de San Juan. Vamos estudiándolo versículo por versículo y hoy llegamos al verso 6. Sin embargo, para tener algo de contexto, en el capítulo 1, verso 1, empezamos a ver que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que éste estaba en el principio con Dios. Hermanos queridos, cuando leemos el Evangelio de San Juan, podemos ver que en este primer trozo, hasta el verso 12, Juan ya ha descrito a Jesús de 3 maneras. El verbo que se hizo carne, ¿cierto? Y lo ha descrito como Dios y también como la luz. 3 formas en que Juan describe a Jesús. Hace un cambio abrupto en este momento y nos dice que hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, verso 6. Eh, Viene hablando de Jesús, viene hablando de Jesús, que Él es Dios, que Él es el Verbo, que Él es la luz, y ahora hace un cambio y nos dice, pero también, como diciendo, preste atención a esto, hubo un hombre, ese hombre no era cualquier hombre, era un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Ese primer versículo nos hace enfocar en algunos aspectos de Juan que tienen que ver con la iglesia hoy en día. Quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos. 2 cosas. Si tienes alguna pregunta, por razones de tiempo, no vamos a poder contestarla aquí, entonces escríbeme por favor al WhatsApp. Si no tienes mi número de teléfono, en la mesa de afuera hay unas tarjetitas. Usted puede llevarse una tarjetita y ahí está mi número de teléfono y me pone la pregunta que quiera durante la semana. Am, lo, lo importante es que podamos escudriñar este texto con propiedad. Y la segunda cosa es que nosotros estudiamos la Biblia verso por verso. Así nos aseguramos de predicar todo el consejo de Dios. La hermana Susana va a empezar con el libro de Mateo. Agréguese a ese estudio bíblico los martes a las 7 de la noche. Se va a mandar el enlace por el chat de la iglesia y yo lo voy a mandar también. Y agréguese, martes a las 7 de la noche. Pero si la predicación de hoy no satisface alguna necesidad que usted tiene en este momento, en la iglesia tenemos consejería. Escríbame, pida una cita. Si usted es mujer, Tita y yo vendremos a atenderle, porque siempre trato de atender a las hermanas con Tita. Y si usted es varón, yo vendré a atenderlo solo y así veremos su caso especial y podremos ayudarle. Amén. Nuestro estudio bíblico va a ir de acuerdo a lo que el mensaje nos va planteando, de acuerdo a lo que el texto nos va planteando. Este primer versículo que estamos estudiando, el versículo 6, dice que Juan era enviado por Dios. Nos da su nombre y nos dice una cosa importante, la autoridad de aquel que hace un trabajo para Dios. Llama nuestra atención a eso. Hoy en día, queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros no trabajamos por nuestro antojo, no hacemos la obra de Dios porque se nos antoja. Es importante tener cuidado con esto. La autoridad tiene que venir del Señor. Efesios capítulo 4 y verso 11 dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, son los que van
por los pueblos que no conocen a Cristo y van predicando a Cristo, el Evangelio, un mensaje que es nuevo para ellos. Por ejemplo, como lo hace la hermana Marilyn Valverde, que ella va a los zapotecos allá en las sierras mexicanas, y esta gente nunca había oído hablar de Cristo. Y ella se metió allá como 25 años traduciendo el Nuevo Testamento para poder predicarles a ellos en su idioma. Esto es un apóstol, el que va y lleva el mensaje de Cristo donde nadie ha predicado. Ya si usted predica en el centro de Atenas, usted ya no puede ser apóstol, porque esto está lleno del mensaje de Dios. Entonces, para que tengamos claro, los apóstoles que usted ve en radio y en televisión no son apóstoles, a no ser que vayan y lleven el Evangelio a un lugar donde Cristo no ha sido predicado, porque la palabra apóstol significa mensajero y en este caso del Evangelio de un mensaje nuevo. También el Señor constituyó a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. El hombre que ejerce un ministerio tiene que haber sido enviado por Dios y no por su propio pensamiento. Eso me lleva al segundo punto que me hace enfocar este texto y es el ministerio según los dones. Hace un momento le hablé de los ministerios que están en Efesios 4:11 y hemos encontrado que no todos ejercen su ministerio según los dones. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Abra su Biblia ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, cada uno, según el don que le ha sido dado, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos hablar de la importancia del ministerio según dones, y explico. Hoy en día tenemos muchas iglesias, enorme cantidad de iglesias que tienen pastor, pero no tienen pastor. Que el hombre que está al frente, o en algunos casos la mujer, no tiene un llamado pastoral, sino que Dios le llamó a ser evangelista posiblemente, y en algún momento esta persona sintió que podía hacerse cargo de una iglesia o se murió el pastor y el evangelista que estaba en la iglesia, alguien volvió a ver y dijo, bueno, no hay nadie más, pongamos a fulano. Y fulano es evangelista y ese evangelista termina siendo pastor. Un evangelista en el púlpito es un gran riesgo, porque el pastor, como dice Efesios 4:11, tiene que ser maestro. El pastor obligatoriamente tiene que ser maestro. Puede haber en la iglesia un maestro y no necesariamente ser pastor. No se engañe, porque si es un maestro a quien Dios no ha llamado a ser pastor, aunque sea buen maestro, si no tiene el llamado no debería ejercer como pastor. Pero un pastor no puede ser pastor si no es maestro. El texto dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hace una distinción clara en la última coma y dice pastores y maestros. Él debe ser pastor y maestro, si no, ¿cómo edificaría la iglesia? La iglesia no puede vivir todo el tiempo de aleluyas y de gloria a Dios y dígame amén y levante la mano y vuelva a ver lo que está a la par. No podemos vivir de eso. La iglesia tiene que conocer la Biblia, tiene que aprender, no estar solo estimulando las emociones, porque las emociones son engañosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero desafortunadamente, hermanos, tenemos muchos apóstoles que deberían estar sembrando iglesias donde no hay evangelio. Tenemos muchos evangelistas que deberían estar ganando almas para Cristo. Muchos profetas que podrían estar hablando la palabra de Dios en un tipo de exhortación que están en las iglesias como pastores. Y eso le hace mucho daño al cuerpo de Cristo, porque cada uno, dice la Escritura, según el don que le ha sido dado. O sea, si usted recibió de Dios un don, usted dice, la palabra dice, ministro a los demás como buenos administradores. Le doy un ejemplo. Yo no soy ingeniero. ¿Usted me daría su casa para que yo se la construya? Creo que no. Y yo no soy mecánico, y mucho menos sé nada de frenos. ¿Usted me daría su carro para que yo le cambie los frenos?
pero hay otras cosas que yo sí sé hacer. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrar a los demás, pero como buenos administradores. Un buen administrador identifica el don que Dios le dio y trabaja en eso. No se pone a hacer aquello para lo que no fue llamado. Por ejemplo, en el cuerpo de Cristo no todos son diáconos, no todos son servidores, porque para ser diácono hay que tener espíritu de sacrificio y deseos de servir. Si usted tiene deseos de servir, pero no tiene espíritu de sacrificio, usted no puede ser diácono. Si usted está pensando más en su comodidad que en el servicio a Dios, usted no puede ser diácono. Usted para ser diácono tiene que anteponer las necesidades del reino de los cielos a sus propias necesidades y así puede ser un servidor, un diácono. Esto que vemos aquí en el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan nos habla de ¿cómo le dicen al que tiene el mismo nombre? Tocayo, de su tocayo Juan, que es el Bautista, nos llama la atención a que el hombre que hace la obra para Dios y la mujer que hace la obra para Dios tiene que haber sido autorizado por Dios y debe hacer el trabajo según el llamado que Dios le dio y no ejercer otro llamado que Dios no le dio. Siga leyendo conmigo, por favor, ahí en el versículo 7. Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Aquí, de igual manera, tengo que hablarle de dos enfoques, dos ítems que Juan, al decirnos esto, el Espíritu Santo lo usa para llamar nuestra atención hoy en día, hoy, 2025. Lo primero es que, hermanos, si usted es un hijo de Dios, si usted nació de nuevo, usted tiene un don. Sí, usted tiene un don. No hay un solo cristiano que no tenga un don. Todos los cristianos tienen un don. Y ese don hay que ejercerlo porque ese don no fue dado para guardarlo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Y entonces el Señor le dio a uno y al otro y al otro. Uno lo hizo crecer, el otro un poquito menos, pero lo hizo crecer y el último lo guardó en la tierra y lo entregó. Y el Señor le dijo, siervo malvado. Palabras muy duras. Pero en estos días muchos cristianos están ya aburridos de servir. ¿Cómo? ¿Acaso Cristo se ha aburrido de ayudarte o el Padre se ha aburrido de bendecirte? Pero no, yo voy a no trabajar porque ya trabajé mucho para el Señor. ¿En serio? Siervo inútil, si hacemos lo que nos pedimos, eso, los que nos pide el Señor, eso somos. ¿Cómo que ya hice mucho? ¿Cuánto es mucho para el reino de los cielos? ¿Cuánto es suficiente para el reino de los cielos? Primera de Corintios, habla Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Y note la expresión que dice aquí. A cada uno significa todos y cada uno. Ninguno le falta un don de Dios. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, o sea, un don. ¿Para qué? Para provecho. El don que usted tiene que ser aprovechable, es aprovechable y tiene que ser aprovechado. No guarde el don que Dios le ha dado. Juan el Bautista supo a qué lo mandó Dios y fue y lo hizo. Un hombre que tuvo que sacrificarse, que tenía limitaciones económicas y físicas, de espacio, de hospedaje, de movilidad, y aún así hizo la obra del Señor. Vestido con piel de camello, comiendo miel silvestre y langostas, y vivía a la par de un río, y aún así, dice la Biblia, de los nacidos de mujer, dijo Jesús, no ha habido uno más grande que Juan. Y fue el último profeta del Antiguo Testamento que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es una curiosidad.
Pero Juan supo a qué lo llamó Dios y lo hizo. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es el don que Dios te ha dado? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces, al igual que yo, no me gusta verme en el espejo porque me veo ya arrugadillo y viejo. Cuando estaba joven, tenía 15, 17 años, yo me pasaba frente al espejo acomodándome el pelo. Ahora que ya tengo 56, paso, hago así y sigo, porque ya no me gusta verme las arrugas. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchos cristianos les pasa lo mismo. Tenemos un don, pero no queremos escudriñar ni investigar mucho cuál es el don, porque el conocimiento crea responsabilidad. Y si yo me doy cuenta que el Señor a mí me dio un talento para esto o aquello, voy a tener que pensar en cómo usarlo. Entonces mejor no escudriño el tema y así no me comprometo. Pero queridos hermanos, eso es enterrar el talento y no darle gloria a Dios. Esta es la llamada de atención de Juan. Cuando Juan nos escribe acerca de el Bautista, nos está dando la pauta. Ahora, segunda cosa, la misión de los que predicamos, porque aquí hay varios que predican, y usted debe saberlo porque si usted no lo sabe puede llamarse error. La misión de los que predicamos es presentar a Cristo, nada más. En cada enseñanza que damos debe estar presente Cristo y el foco y el centro debe ser Cristo. Si usted va a una iglesia donde el foco y el centro es la prosperidad, lo están estafando. Si usted va a una iglesia donde el foco y el centro son las emociones, cómo usted se siente, cómo levantarle el ánimo, lo están estafando. Si usted va a cualquier lugar y le predican otra cosa que no sea Cristo el centro de la predicación, lo están estafando. Usted debe saberlo, debe entenderlo y debe corregirlo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual suya es responsabilidad suya. Yo predico, pero usted tiene que saber a quién le presta oídos. Dice la Escritura que en aquel tiempo se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, porque tendrán comezón de oír. La gente tendrá comezón de oír. Hay gente que le encanta que le hablen de prosperidad y que le digan que si usted da un 5, el Señor le da 2 y que traiga, que haga una ofrenda, un pacto y que Dios lo va a prosperar y le va a dar mucha plata y es casi como pegarse la lotería, juegue un pedacito y se hace millonario, algo así espiritualmente. Para esa gente hay bastantes pastores, bastantes maestros. Y están los otros, los que te hacen una mezcla emocional y te mueven las emociones y te hacen sentir como el campeón del mundo y te llevan más allá y te llevan en una dimensión extraña y todo, y vos salís del culto y te sentís como si hubieras ido a una charla con Ismael Cala. Pero no es la misión de los que predicamos. La misión de los que predicamos es la misma del Bautista, presentar a Cristo. Únicamente presentar a Cristo. Si la predicación no contiene la presentación de Cristo, no es correcta, no está bien. Sigamos leyendo el verso 8. Juan no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Es importante, queridos hermanos, dos cosas. Saber ubicarnos. Aquí les voy a confesar una cosa que algunos de ustedes no saben. Eh, Ustedes son muy generosos y muy lindos conmigo en muchas formas. Yo bendigo a Dios porque la iglesia atiende a este pastor con mucha generosidad, de verdad que sí. Y entre otras cosas, cuando predico, me aprueban y a veces me aplauden. Aquí le voy a contar algo, no se sienta mal si usted lo hace, a mí no me gusta que me aplauda. El único que merece la gloria es Cristo, nada más. Nadie más, hermano. No enfoque usted nunca en el pastor. Él es un hombre como usted. Yo soy un hombre como cualquiera de ustedes, un ser humano igual que ustedes, con defectos, tengo algunas virtudes, pero
Si yo hago algo bien, es para la gloria de Dios y es por la misericordia de Dios. Juan no era la luz. Él sabía que no era la luz, pero algunos judíos ya empezaban a preguntar, ¿será este el Mesías? Hoy en día tenemos demasiada gente que le gustan las luces. He visto pastores que entran en la iglesia, una iglesia muy grande, y ponen un canopy para entrar ahí volando por en medio de la gente hasta llegar al púlpito. Bueno, yo si tuviera un templo muy grande y pudiera poner un cable para, yo no lo haría porque me mato cuando llego allá, ¿verdad? Pero hay en Colombia especialmente, hay una iglesia que el pastor es un rockstar, el que presenta el culto, cuando va a pasar el pastor, apagan todas las luces y dice, y ahora con ustedes, el siervo de Dios, y dice las palabras mágicas y de pronto empiezan las luces como en una presentación de un equipo de basquetbol y aquellas luces tremendas y enfoca donde el pastor entra con las manos así, todo el mundo grita y aplaude y silban y que el Señor reprenda al diablo, porque el único que merece la honra es Cristo, nadie más, nadie más. Por eso usted ve que yo no puedo evitarlo, si usted aplaude, yo siempre voy a señalar al cielo, porque la gloria es de Cristo, nadie más. Hay que establecer el contraste. Nosotros somos testigos, dice Hebreos 1:8, y me seréis testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, dijo Jesús. Nosotros somos testigos como Juan, pero la luz es Cristo, no nosotros. Pero hermano, si usted hace algo lindo para el Señor, siempre acuérdese, la gloria es de Él. Nunca, nunca, nunca la gloria es suya. Lea conmigo, por favor, acerca de la luz. Yo tengo algo que decir, es muy rápido, pero vamos a ir al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Primero hablemos de la luz. En el caso de la luz, usted puede ver que estamos hablando de la luz, no de una luz. Los motivadores, estilo Pablo Coelho, estilo algunos sectas como Buda, Confucio, toda esa gente habla de una luz interna, una cosa. Aquí no estamos hablando de una luz, estamos hablando de la luz. Y para los que no vinieron el domingo pasado, tome nota. Hebreos capítulo 1, del 1 al 6. Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual todas las cosas subsisten. Es decir, la luz da vida. Estudiamos la semana pasada y reiteraré hoy porque es maravilloso que Jesús sostiene el universo con la palabra de su poder. Todo lo que tenga vida en este planeta lo sustenta Cristo. Toda la luz que hay en todo el universo la sustenta Cristo. Eso es profundo, eso es grande, eso es hermoso. Hay que entenderlo de una sola vez. Fíjate lo que dice, aquella luz verdadera. Ahora, este texto, este versículo nos habla de la encarnación. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Venía a este mundo, nos habla de la encarnación. Aquello que fue prometido en Isaías capítulo 7, verso 14, cuando la escritura dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Alguien sabe cómo llamará su nombre? Emanuel. He aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Cristo nació de una virgen. No fue concebido por ningún varón, sino que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. María, la mujer más extraordinaria de toda la historia.
Usted puede decirme, no, pastor, hay otras mujeres más extraordinarias. Ah, sí, ¿y por qué entonces Dios no eligió a la otra? Fíjate el nivel de María, que Dios, entre todas las mujeres de la historia, todas, eligió a María para que llevara en su vientre al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Aquí quiero hacer una aclaración de un pleitillo que tenemos los evangélicos y los católicos que no tiene ninguna razón de ser. Yo creo que es ganas de pelear, nada más. Ellos tienen un rezo que dice Madre de Dios, le llaman a María Madre de Dios. Y nosotros decimos, no puede ser Madre de Dios, porque Jesús nació de ella y Jesús ya era preexistente. Esta es una de esas cosas en la que pelear es un absurdo. ¿Cuántos de aquí creen que Jesús es Dios? Levante la mano el que crea que Jesús es Dios. Entonces María fue madre de Cristo, que es Dios. No puede ser madre del Dios eterno, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y María es creada, de modo que ella no puede ser madre de Dios porque sería un Dios más grande que Dios. Pero tampoco podemos negar que ella es la madre de Jesús, que es el Dios encarnado. Creo que aquí es una cuestión de semántica en la que los seres humanos nos hemos enredado para pelear. Nunca peleé por eso, hermano. Nunca peleé por eso. Jesús es Dios y a usted no le cambia nada pelear con eso. Tenga paz. Usted sabe lo que sabe. Sabe que María es la mujer más extraordinaria que ha habitado este mundo. Si algún católico le dice a usted que usted menosprecia a María, que no queremos a María, que la odiamos, usted sabe que es un mentiroso. Cualquiera que diga eso de nosotros es un mentiroso. ¿Cuántos saben que María fue una mujer muy especial, la más especial que ha existido? Entonces usted no tiene problemas con eso. El que diga lo contrario es un mentiroso. Ahora, no tendremos nosotros por qué avanzar en nuestro estudio de hoy en las otras vertientes que hay con respecto a si María tuvo más hijos o no. Eso es para otro estudio y posiblemente lo veamos algún día. Pero Jesús nació virginalmente de María. No, no olvide acerca de la encarnación esto. Otra cosa que usted debe saber de Jesús es que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. En el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, vamos a encontrar una historia muy bonita que es Jesús y la samaritana. Capítulo 4, verso 6 dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Jesús era 100% hombre. Él comía, él bebía, él dormía y se cansaba, porque su cuerpo era un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Él era 100% hombre, pero él también, desde siempre y hasta siempre, 100% Dios. En el mismo capítulo 4, en el verso 26, cuando la mujer samaritana le dice, sabemos que vendrá el Cristo y Él nos revelará todas las cosas. Jesús le dice, su nombre de pila, su nombre particular, aquel nombre que le dio a Moisés frente a la zarza en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Cuando Moisés le dijo al Padre, cuando yo llegue a los israelitas y ellos me pregunten que quién me envía, porque Moisés, al igual que Juan, fue enviado y solo así se puede servir a Dios si uno es llamado, entonces, ¿cómo les voy a decir quién me envía? Ellos me van a preguntar, ¿qué les digo? Y él les dijo, yo soy. Diles que yo soy me envía. Y en el capítulo 4 de Juan, verso 26, cuando la samaritana dice que vendrá el Cristo, Jesús le dice, yo soy.
el que habla contigo. ¿Ves el nombre de Jesús ahí? El nombre de pila de Dios. Yo soy. Para los hombres es muy difícil entender estas cosas. Hoy en día mucha gente va a perdición, van a condenación, porque no quieren recibir a Cristo. El mismo capítulo 3, verso 19 del Evangelio según San Juan, que llegaremos ahí en algún momento, dice, esta es la condenación, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es que la luz no solamente da vida, no solamente disipa las tinieblas, sino que también pone en evidencia lo que está mal. Cuando usted se viste mal, por ejemplo, ustedes nunca se dieron cuenta, pero yo un día prediqué aquí con la camisa al revés. Y es que Tita me cuida mucho las camisas. Para que no se me dañen, ella las lava de cierta manera y las pone al revés, a secar. Y cuando las pone en el ganchito, las pone tal cual. Siempre lo he sabido. Pero ese día se me olvidó, yo nada más me puse la camisa y me vine. Prediqué con la camisa al revés. Ustedes no se dieron cuenta porque tal vez no son tan chepos, y si se dieron cuenta no me lo dijeron. Pero ¿qué tal si en lugar de haber venido el domingo en la mañana hubiéramos venido jueves en la noche y en lugar de tener todo encendido hubiéramos predicado con la luz apagada? Ni yo me doy cuenta qué trajo usted, ni usted se da cuenta qué traje yo. Así es esto. Si no estuviese la luz, no sabríamos qué es lo bueno y lo malo. Pero como está Cristo y Cristo es la luz, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero los hombres no quieren venir a Cristo porque Cristo les dice esto no está bien y tienes que corregirlo. Por eso, hablando de la encarnación, recuerde que Él es 100% hombre, 100% Dios, y que nuestra enseñanza de hoy nos enfoca en que Él se encarnó para nuestra salvación. Jesús vino, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo con un propósito. Siga leyendo conmigo el verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Cristo fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El verso 11. A lo suyo, o sea, lo que Él creó, lo que era de Él, lo que le pertenece, vino. Y los suyos, o sea, el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, no le recibieron. Hermanos queridos, Jesús vino al mundo que Él había creado y el mundo no lo reconoció. Es como si un hombre hace una casa y se la regala, se la da a una familia y le dice, cuídemela, no se la regala, dice, cuídemela, yo volveré por ella y se tarda mucho en venir. Y cuando viene, ya no están los primeros señores a quien se la dejó, sino que están sus nietos. Y él toca la puerta y dice, hola, ¿cómo están? Yo soy fulano. Estos nietos escucharon de los abuelos y de los padres que había un señor que es el dueño y que venía por su casa algún día, no se sabe cuándo. Y este hombre llega y toca la puerta y hola, ¿cómo están? Yo soy el dueño de la casa. Vine porque quiero adoptarlos a todos ustedes como hijos míos para que sean herederos. Y ellos dicen, no, usted no es. No, usted no es. Fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El Señor creó el mundo y vino al mundo que Él creó y vino al pueblo que Él escogió. Y les dijo, hey, yo soy el Cristo, al que ustedes estaban esperando. ¿Y sabe qué hicieron ellos? No le conocieron. Tenemos un estudio bíblico en la página de YouTube. Se llama Los Tres Milagros. Estúdielo ahí, escúchelo. Los judíos
tuvieron suficientes evidencias de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, pero no quisieron aceptarlo. Por eso aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué Juan lo explica de esta manera? Lo explicamos la semana pasada. Juan escribió 50 años después de que Cristo murió y resucitó. Para Juan es un hecho histórico de que él vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Hermanos queridos, honestamente, hoy es igual. La salvación está para todos. Por lo menos los costarricenses hemos escuchado el Evangelio por años y años y muchos años, pero la gente se resiste a Cristo, sin darse cuenta que van a ir a condenación eterna. Si usted está en esta mañana aquí y usted no conoce a Cristo, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, dese cuenta, vas a perdición. Esta es la condenación, dice San Juan 3:19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tal vez quieras permanecer en la oscuridad para no tener que cambiar de vida. Pero eso te llevará a condenación eterna. ¿Y sabes qué es condenación eterna? Es una eternidad sin Cristo en el infierno. Algunos dicen que el infierno es aquí, no es aquí. Según San Lucas capítulo 16 del verso 22 en adelante, hay un lugar que arde con fuego y azufre y la gente es atormentada por la eternidad. Pasarán 10 millones de años y no habrá posibilidad de que alguien salga de ahí y será tormento tras tormento tras tormento y no saldrán de ahí. El que no quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, el que no rectifique, el que no reciba a Cristo, ahí irá a parar. Por eso, en el primer mensaje de este año, yo les prediqué la gran comisión. Debemos predicar, debemos salvar, debemos ayudarles a entrar. Yo no creo que usted quiera que algún hijo suyo vaya al infierno por millones de millones de millones de millones de años. Algún familiar, algún amigo, háblele de Cristo. Si no te oye, ya no es nada que ver contigo, pero ¿cómo teniendo la oportunidad vas a permitir que vaya a perdición? Hay un texto que nos llama la atención de esto. San Mateo capítulo 7, verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos son los que la hallan. Hermanos queridos, cuando usted en la iglesia vea poca gente, no se angustie. Pocos son los que la hallan. Si usted quiere cambiar eso para algunos, predíqueles. Pero sepa que aún predicando, pocos son los que la hallan. Porque el mundo no quiere cambiar. El mundo no quiere la luz. Así como los judíos no recibieron a Cristo, ahora que ya el pueblo de Dios se ha expandido y que el Evangelio es para todos, no solo para los israelitas, sino que todos pueden entrar, la gente igual sigue rechazando a Cristo y yendo a condenación. Porque para entrar en la vida eterna solo necesitas poner tu fe en Cristo. Pero para caminar el resto del camino tienes que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Y eso no gusta. Es mejor la puerta ancha, donde puedes entrar con tus maletas de pecado,
con el tráiler de pecados que tienes, ahí entras por la puerta ancha y el espacioso es el camino, ahí caben todos. Y entre más pecado, más pelota te dan, más campo te dan. Pero eso lleva a la perdición. Terminaremos en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tengo una mala noticia. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Por ahí anda un refrán tico que dice, no, todos somos hijos de Dios. No. San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, el Señor Jesús repite, el evangelista Marcos nos repite la gran comisión que está en Mateo 28, solo que él dice, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero a todos los que le recibieron, les cambió de criatura a hijos. ¿Qué es recibirle? ¿Qué es recibir a Cristo? Efesios capítulo 1, verso 13 dice que en Cristo, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Recibir es escuchar. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted le habla a alguien de Dios y te regaña? ¿Y te dice que no te quiere escuchar? ¿Y que no le hables, que eso es para otra cosa y que no quieres saber nada de Dios? A mí me ha pasado. A algunos de ustedes les ha pasado también. Es que cuando la persona se sienta a oír, está recibiendo. Mucha gente no recibió a Cristo, mucha gente no lo escuchó. Ahora, algunos decimos, hay que recibir a Cristo en el corazón. Sí, pero recibir significa oír. Y el siguiente paso es creer. Mas a todos los que le recibieron, los que escucharon, a los que creen en su nombre, segundo paso es la fe. Usted no puede creer sin escuchar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? El primer paso es recibir, es escuchar. Luego viene la fe. Y como dice Efesios, bueno, ustedes los que son cristianos, después de haber escuchado el Evangelio de la salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la redención de nuestra herencia en los cielos. Hermanos queridos, no todos, no todos los seres humanos son hijos de Dios, solo aquellos que se rinden, que le entregan su vida a Cristo. Por eso es necesario que para mi conclusión yo les diga esto. No todos los que predican a Cristo son de Dios. Usted tiene que tener cuidado de a quién escucha. Voy a contarle algo que tal vez usted no sabe. 3 de las sectas más conocidas para nosotros, sus fundadores eran pastores. Otra vez. 3 de las sectas más conocidas para nosotros, sus fundadores eran pastores. Y en algún caso, miembro de liderazgo de alguna iglesia, bautista y presbiteriana mayormente. José Smith, ¿verdad? Carlos Russell y Ellen White. Usted escuchará
a los adventistas discutiendo sobre el Antiguo Testamento, pero ellos ponen los escritos de doña Elena White al mismo nivel que las escrituras. Usted oirá a los mormones diciendo que ellos creen en Cristo, pero ellos tienen un libro del mormón que ponen a la par de las escrituras, y yo le llamo el falso libro del mormón. De hecho, busque un poquito de historia y se dará cuenta que entre ellos mismos hay conflictos con respecto al libro del mormón. Igual los testigos de Jehová. Ellos armaron una Biblia de color verde que se llama la del Nuevo Mundo, en la que intentan desaparecer la deidad de Cristo, inclusive haciendo mal uso del idioma en el que la Biblia fue escrita. No todos los que dicen predicar a Cristo tienen la doctrina sana. ¿Cuál es la doctrina sana? Aquel que recibe el Evangelio, lo escucha, tiene que escuchar esto. La sana doctrina es una sola, aquella que tienen que predicar los misioneros que van a las montañas donde Cristo nunca ha sido predicado. Aquello que tienen que predicar los evangelistas que van a ganar almas para Cristo. Aquello que tienen que profetizar los profetas y que tenemos que enseñar los pastores. Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Que Dios lo creó en santidad absoluta y que Dios vivía con el hombre, convivía con el hombre en el maravilloso huerto del Edén que por amor a ese hombre Dios plantó con sus propias manos. Y que Dios le dio al hombre una ordenanza para que obedeciera y solo una. Y que el hombre, después de haber escuchado a su mujer, cometió el pecado de desobediencia. Y que ese día murió espiritualmente. Y que al morir espiritualmente se creó entre Dios y él una separación enorme. Porque Dios es santo y él no se mezcla con el pecado. Y el hombre, aunque quisiera volver a estar en comunión con Dios, no puede. Por sí mismo no puede. Nadie puede ser tan bueno que le diga a Dios, yo soy bueno. Porque no hay ni uno solo que sea bueno. Entonces Dios de tal manera amó a este mundo, lo amó tanto y de una forma tan extraordinaria que envió a Jesucristo su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario en sustitución de nosotros y puso sobre él todos nuestros pecados, para que así se hiciera justicia, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario y la justicia de Dios nos es imputada a nosotros, es puesta sobre nosotros y nuestra maldad fue puesta sobre Cristo. Y así fue como Dios quitó la brecha. Y en aquel semejante cañón, aquella semejante hendidura que había entre Dios y el hombre, aquel espacio enorme, cayó una cruz. Y el hombre pudo acceder a Dios. Porque San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino se abrió. Hebreos 10 dice, por el camino vivo es Cristo. Pudimos llegar al Padre. Y ahora el Padre y nosotros somos unos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros somos uno con el Padre para la eternidad, pero no porque no tengamos pecado, sino porque todo nuestro pecado fue pagado en la cruz. Y aquel que escuche este mensaje y lo crea, es salvo. Porque Dios proveyó a Jesucristo. Cuando te das cuenta que eres pecador y te duele en el alma que has lastimado la santidad de Dios y te arrepientes, Dios te perdona todos tus pecados. Ese es el único evangelio. Pero hay gente que predica otro evangelio. Hay gente que predica otro evangelio. Y les acabo de dar 3 nombres de 3 sectas y hay muchas más. Por eso
Para concluir, quiero llevarlos a Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Usted tiene una responsabilidad para con Dios. Dice la Escritura así: cualquiera que se extravía, dígase estos que eran pastores o diáconos en alguna iglesia presbiteriana bautista en los años 1800, se extraviaron. Y mucha gente lo sigue. Entonces, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la doctrina que estaba en el primer siglo. Si yo inventé algo después del primer siglo, ya no perseveré en la doctrina de Cristo. Yo les estoy predicando hoy lo que se predicaba en el primer siglo. Si alguno se extravía y no tiene la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. El que sí perseverara en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. En el verso 10, el que viene a vosotros y no tiene esta doctrina que yo les acabo de explicar, desde el huerto del Edén hasta la cruz, no lo recibáis en casa, significa no lo escuche. Usted me dirá, pastor, ¿cómo evangelizo a un testigo de Jehová? Yo le planteo el evangelio, pero no lo escucho. Y usted me dirá, ¿cómo? No, aquí dice que no lo reciba. Y acuérdese que recibir es escuchar. ¿Por qué? Porque cuando usted lo escucha, usted puede llamarse a confusión si no conoce bien su Biblia. Dice, no lo recibáis en casa, no lo recibáis. Y mucho menos le digas bienvenido. Hermanos, tenemos una responsabilidad para con Dios. Y esa responsabilidad es saber qué escuchamos, a quién escuchamos y qué hacemos con esa palabra. Cierre sus ojitos. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesucristo a que muriera en mi lugar en la cruz del Calvario y por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, para que amemos la luz y nos alejemos de las tinieblas. Y así como lo hemos hecho nosotros, Señor, poder traer a muchos de las tinieblas a la luz por medio de la luz del Evangelio. Que penetremos en el reino de las tinieblas con el Evangelio. Y así traigamos muchos que están cautivos en las tinieblas a la luz. Y ahora sean esclavos de la luz como nosotros por amor. Porque tú, amado Dios, mereces toda la honra, la gloria, el honor y el imperio. Por Cristo Jesús. Amén.